Amigos, buenas tardes, bienvenidos a @meridiano_CNI, su espacio al mediodía. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares cada día, de lunes a viernes, a través de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Recuerden entrar a nuestro canal de YouTube, Canal Nacional de Informaciones, CNI, donde están todos los programas, todas las entrevistas que tanto mi compañero Willy Paz como yo, Obniel Ramírez, hacemos diariamente aquí en @meridiano_CNI. Bueno, y este miércoles empieza por un tema que, como hemos definido, se ha convertido en el tema de la mochila. Señores, el gobierno dominicano en los últimos años ha tenido un manejo torpe sobre los temas que le dan dificultad. Por ejemplo, Joao Santana, que fue uno de los asesores del presidente de la República en materia de publicidad, fue detenido, fue preso, lo pusieron preso en Brasil, producto de que era una de las personas que manejaba una red de corrupción llamado Odebrecht, Petrobras y otras cosas más. El gobierno dominicano ha dado 500 explicaciones del tema y cada vez que da una explicación se empasta más la situación. O sea, en vez de que se aclare por H o por R que yo digo esto, digo lo otro, lo que hace es que se empastela más la situación, se pone más complicada, la gente tiende a pensar que se sigue hablando mentira y que lo que se está haciendo es enredando la mente al fin y al cabo del contribuyente. Lo mismo ha sucedido con el tema de las mochilas. Desde el viernes pasado, producto de un video que debe tenerlo nuestro director, se hizo viral en las redes sociales, en el mundo entero, se vio cómo la diputada Lucía Medina, hermana del señor Danilo Medina, presidente de la República, tuvo una situación bastante bochornosa con el tema de unas mochilas que ella había mandado a hacer, habría entregado en su San Juan de la Maguana y luego se descubre que estas mochilas tenían el logotipo de la fundación de la señora Medina cosido por encima del sello del Ministerio de Educación, que era quien había mandado a hacer originalmente esas mochilas. Bueno, y han comenzado a correr en las redes. La señora Medina en el día de ayer se presenta en la Cámara de Diputados compungida, llorando, diciendo que le quieren hacer daño, que todo esto, y que hay sectores oscuros detrás de esa denuncia y que querían perjudicarla con el tema de las mochilas. No es la primera vez que en la República Dominicana sectores relacionados al presidente de la República, familiares, amigos, cercanos, se ven involucrados en tráfico de influencia para recibir determinados privilegios. Y la explicación que da la señora Medina ayer, en vez de salvarla, en vez de que la situación quede totalmente zanjada, el problema se zanje, lo que hace es que abre un sinnúmero de interrogantes que uno rápidamente, que no es una mente que es manejada por nadie, uno tiene que hacerse esas preguntas. Como no tenemos compromiso más que con la verdad, uno tiene que hacerse esas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que yo me hago, ¿cómo es que si esas mochilas que la señora Medina dice que esa compañía que dirige el señor Felipe Isa, y que más adelante voy a dar otros detalles, cómo es posible que le haya facturado a una ONG con ITEVIS? Ella presenta su factura, pero como hay cosas que uno maneja en la jerga del día a día y que quizás hayan dominicanos que no la manejan en el día a día, uno tiene que aclararla. Señora Medina, ¿cómo es posible que la factura que le hayan hecho a nombre de su fundación, que es una organización sin fines de lucro, tenga ITEVIS? Si la ley que crea las organizaciones sin fines de lucro establece que no se le debe cobrar ITEVIS a esas ONG. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, la señora Medina establece que el precio por mochila que le dan es de 200 pesos. 200 pesos por cada mochila. Buena oferta. Esa misma compañía, que yo quiero saber bajo qué criterios técnicos ganó el concurso para hacer esas mochilas,
Navarro tiene que explicarme a mí como ciudadano, a usted como ciudadano contribuyente, cuál fue, bajo la ley de compras y contrataciones, las ventajas, bajo qué argumentos esta compañía ganó. La compañía se la ofrece a la señora Lucía Medina 200 pesos. Pero miren qué interesante, señores. Al Ministerio de Educación, ojo, que le facturó 870,000 mochilas, la misma compañía. ¿Usted sabe cómo le vendió esa mochila? A 380 pesos. Mientras que la señora Medina, que ordenó un número menor de mochilas, 3,000 mochilas aproximadamente, se la facturan nada más y nada menos que a 200 pesos al Ministerio de Educación, que compra casi 1,000,000 de mochilas, 870,000 específicamente, se la facturamos 2 veces más cara. O sea que con lo que compraba una mochila se compraban 2. Con lo que pagó por una mochila se compraban 2. Y uno tiene que preguntarse si esas prácticas están avaladas por el ministro de Educación, el señor Navarro, y por el presidente de la República. Si estamos hablando de que el 4% para la educación es para usarlo sabiamente, si estamos hablando que el 4% de la educación se está invirtiendo con transparencia, ¿cómo es posible que el señor Navarro compre más cara mochilas que salen apenas a 200 pesos a la señora Medina, que ordenó 3,000? Entonces, evidentemente, uno se da cuenta que las versiones que han ido corriendo no son más que otra mentira. La credibilidad se sigue soslayando, se sigue destruyendo. Señores, era mejor ayer presentarse ante la sociedad civil, ante la sociedad dominicana, perdón, con un discurso más creíble. Hablar de que nosotros hemos manejado pulcramente todo nuestro desempeño como funcionario, no, es con pruebas. Y pruebas con esos pequeños detalles que se le van, como la que le mencioné del ITEVIS. Las ONG no se les factura con ITEVIS. ¿Cómo es posible que siendo la señora Medina ordenando menos mochilas, apenas 3,000, se las facturaran más baratas que Educación, que ordenó 870,000 mochilas? Y lo que costaba una mochila se podían comprar 2. La misma mochila de calidad. Entonces, uno no quisiera hacer juicios de valor del manejo que usted tiene de los recursos del Estado. Porque esto toca no solo a la señora Medina, toca al ministro de Educación y por ende hasta al presidente de la República. Si fuera cualquier diputado no habláramos de esto. Ni siquiera se hablara, es que estamos hablando que la señora Medina es hermana del presidente de la República y es aspirante a la senaduría por San Juan de la Maguana. Eso es tan interesante que hasta la Junta Central Electoral, que había mantenido una actitud un poquito hasta fría respecto a temas que tenía que asumir posiciones, dice que va a investigar el tema del MINER, el tema de la señora Medina. Porque no es posible que un candidato, aprovechando su posición, pues pueda influir en el electorado con todos los privilegios que confiere usted tener a su hermano en el gobierno. Entonces la aclaración debió ser un poquito más profunda. Por otro lado, el señor Navarro tiene que explicar cómo ese señor se ganó un concurso de 870,000 mochilas, vendiéndoselas más caro al Estado que cualquier otra compañía. O sea, ¿qué fue lo que primó? Andan rumores por ahí, que yo no quisiera hacerle caso, rumores que dicen que esa compañía le pertenece a un destacado ministro y a un alto jefe militar. De los ministros principales. Entonces, se hablaba de Punta Catalina, del gas, del carbón, que era una gente que estaba detrás de eso, negocios relacionados también con el clan del presidente. Vimos lo que pasó en la ONSA, donde se mencionaban a 2 funcionarios de alto nivel. ¿Y qué pasó? Pero parecería que cada negocio que se desarrolla en este gobierno
Cada cosa, cada paso que se va a dar está relacionado con alguien cercano al presidente. Entonces, señor presidente, ¿qué vamos a decir sobre lo que está pasando en educación? Sin contar que esta ha sido la peor gestión. El señor Navarro solo es callado, pero no sabe nada de educación. ¿Cómo es posible que en la prueba PISA recientemente, de 70 países que se evaluaron en el nivel de calidad de la educación, nosotros hayamos quedado en el lugar número 70, en el último lugar? Y este año el señor Navarro está manejando cerca de 13.000 millones de dólares, 161.000 millones de pesos, nada más de presupuesto. ¿Cómo podemos explicar que iniciando el año escolar no hayan mochilas suficientes cuando miren, ya ustedes están viendo lo que estamos hablando, 870.000 mochilas? ¿Cómo es posible que los uniformes no aparecieran en las escuelas pero se vendían en la Duarte? Si este país tuviera algún nivel de respeto institucional, hoy Andrés Navarro renunciara del Ministerio de Educación. Deje eso, señor Navarro, usted no sabe de eso. Y lo peor de todo, de la pantomima que vivimos en República Dominicana, es que ese elemento quiere ser presidente de la República. Pasó por Cancillería y el desastre que había lo dejó mucho peor. Llegó a Educación y, señores, es verdad que se ha hecho lo que nunca se ha hecho. Negocios, de todo hay ahí. Él quedó en explicarle a la señora Piera, que nunca ha hablado más de eso tampoco, quedó en explicarle unas nominillas y un desorden que tenía el exministro, el que quiere ser presidente ahora también, porque yo no sé qué es lo que pasa, que todo el que pasa por educación, todo el que huele a educación quiere ser presidente. Imagínense que hay mucho cuarto ahí, pero no es solo los cuartos que hay mucho dinero sin fiscalización. Hoy el ministro de Educación debe explicarle al país el tema de las mochilas de la señora Medina. El tema de las licitaciones de 870.000 mochilas que se la vendieron a él, más caras que a la señora Medina en el mismo lugar. El señor Navarro tiene que explicar por qué las tiendas de la Duarte, de la avenida Duarte, en la capital, estaban vendiendo el uniforme escolar mientras en las escuelas no se conseguía, después que él se puso a hablar muchísima tontería, que el uniforme se le iba a regalar a la gente. ¿Y qué pasó, señor Navarro? Desde junio hasta agosto finales, casi en septiembre, fue que se iniciaron las clases. No hubo planificación para poder resolver ese tema, o había un negocio también con los uniformes, porque yo puedo entender lo que yo quiera como ciudadano. ¿Cómo es posible? Y yo lo decía, de hecho, señores, cuando explotó el tema de la onza, ¿ustedes recuerdan? Señores, si en una institución que no es ni siquiera un ministerio como la onza, que depende del ministerio administrativo, se robaron 9, 10 mil millones, se malversaron, hubo un desastre económico que finalizó con la muerte del profesor universitario Junior Ramírez. ¿Qué estaría pasando en educación que se manejan miles de millones de pesos o miles de millones de dólares? 13.000 millones de dólares está administrando este señor. Un señor que no tiene ni idea de educación, ni idea de administración. ¿Por qué está ahí en ese ministerio? Entonces, cuando uno ve la calidad de la educación, niños que desde 12 del mediodía a 4 de la tarde no hay nada que hacer porque la currícula educativa es un disparate. Los pobres jóvenes, usted ve que van, los padres los mandan porque quizás sea una alternativa al tema económico de que le den una comida, una merienda. Pero de 12 a 4, ¿qué le enseñan? Literatura, danza, música. Señores, yo vi en un caso en Puerto Plata, donde el niño incluso en ese proceso de la llamada revolución educativa de la tanda extendida, niños se caían, se fracturaban piernas, brazos, porque como de 12 a 4 no había cómo entretenerlos. ¿Qué hacían los niños? Después que comían, eso era correr la tarde entera. Profesores no tienen en sus manos una herramienta adecuada para poder dirigir a esos niños. Aparte de que hay un déficit de maestros para poder enseñar en las escuelas,
Sin contar que los que hay, en una gran mayoría, son también deficientes. Y si ahora usted le suma que los concursos para nombrar los directores distritales, para nombrar los coordinadores, ese derecho se lo abrogó el señor Navarro y nombró a lo que le convenía para su proyecto político, a quienes manejan el dinero del 4%, quienes manejan los nombramientos en los diferentes distritos y regionales, los que manejan el dinero de la comida y del desayuno escolar. Eso fue lo que él nombró para tener el control económico del Ministerio de Educación. Entonces, repito, si en este país hay niveles de institución, de institucionalidad, si todavía se respeta algo la ley, Navarro debe renunciar hoy. Salga del Ministerio de Educación, que usted es lo que le está haciendo daño a este país. Explique qué fue lo que pasó, no solo con el tema de las mochilas, con las nóminas, con los solares, con todo lo que se está hablando de educación. El señor Navarro ha llegado a un nivel tal que va a una escuela el fin de semana y le preguntan sobre lo que ha pasado con las mochilas de la señora Medina, que dé una explicación. No es de que nombrar una comisión para que investigue. No, usted como ministro, usted tiene el control del Ministerio de Educación, usted es el responsable de eso. Explique. Y él dijo que no, que él los domingos, a pesar de que él era ministro 24 horas, él los domingos no daba declaraciones como ministro. Oigan si estamos llegando, señores, al absurdo total, al colapso de la sociedad dominicana. Un elemento que nosotros le pagamos con nuestro dinero para que nos rinda cuenta de qué está haciendo con cada centavo que administra, dice que él los domingos no habla de eso. Yo me pregunto, la seguridad del señor Navarro, que está asignada por el Estado Dominicano, nada más trabaja de lunes a viernes con él. La tarjeta de representación que tiene como funcionario, nada más la usa de lunes a viernes. El vehículo de educación, solo lo usa de lunes a viernes. Entonces estamos llegando a la desfachatez, a lo ridículo. Lo primero que estamos pidiendo, que a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, el señor Andrés Navarro explique el tema de las mochilas y la relación de ese suplidor, como dicen los corrillos por afuera, como dice la gente, con un ministro importante del gobierno y con un jefe militar importante. Explique eso. ¿Bajo qué argumento esa compañía ganó 870,000 mochilas? Que me muestren el concurso y las otras compañías que participaron. Pero no como los concursos que estamos acostumbrados a ver aquí. Concursos amañados donde llevan 5 compañías que son de la misma gente. No. Y finalmente, señor Navarro, si la calidad de la educación, en contraposición con la gran inversión que estamos haciendo, lo que está haciendo es disminuyendo, pienso que es tiempo de que usted evalúe si a finales de este mes, si a mediados, si hoy mismo, si mañana,